Ok, hermanos, vamos a analizar cuidadosamente y vamos a estudiar la palabra cabellos. La palabra cabellos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 14 de la Reina Valera 1960. Aquí, hermanos, en Apocalipsis 1:14 está describiendo los cabellos de Jesús. Esta descripción, hermanos, de Jesús no es la descripción de su cuerpo terrenal, ¿ok? No es la descripción del cuerpo terrenal de Jesús. No. Esta descripción de aquí de Jesús es la descripción del cuerpo de Jesús ya después de que resucitó y subió para el cielo y está allá en la morada con su Padre. Es su cuerpo divino, hermanos. ¿Ok? Su cuerpo divino. Y aquí en Apocalipsis 1:14 está describiendo los cabellos. ¿Ok? Los cabellos de Jesús. Entonces la pregunta es, hermanos, cuando está describiendo aquí los cabellos de Jesús, ¿a cuáles cabellos está describiendo aquí? Y la pregunta es, cuando dice ahí cabellos, ¿está describiendo los cabellos de arriba de la cabeza de Jesús? ¿O está describiendo solamente la barba? O sea, los pelos aquí en la quijada y el mentón. ¿O está describiendo las dos cosas a la misma vez? Los pelos de arriba de la cabeza y la barba. Entonces, ¿a cuáles cabellos está describiendo? Esa es la pregunta. Ok, no os pónganse a pensar. Ahí dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos. Su cabeza y sus cabellos eran blancos. ¿Cuáles cabellos estará describiendo aquí la Biblia? Eso es importante, hermanos, saber eso. ¿Por qué? Porque existen unos grupos de raza afroamericana, de raza negra, especialmente en Estados Unidos. Ok, la mayoría de estos grupos se encuentran en Estados Unidos y hablan en inglés. Pero en sus organizaciones también tienen gente hispana que habla español. A estos grupos, hermanos, que yo me estoy refiriendo, estos grupos de afroamericanos, se les conoce como los israelitas hebreos negros. ¿Ok? Se les conoce como los israelitas hebreos negros. Y en inglés se les conoce como the Black Hebrew Israelites. Y se han hecho muy populares en YouTube. Y mucha de nuestra gente hispana los siguen a ellos, ¿ok? Hay gente hispana en sus organizaciones también. Y estos grupos, hermanos, de afroamericanos o israelitas hebreos negros manipulan y tuercen este versículo de aquí para puchar la falsa idea de que Jesús tiene cabello africano, así como esta mujer negra que está aquí. Ok, ellos dicen que Apocalipsis 1:14 está diciendo que Jesús tiene cabello lanudo, que esa es la textura del cabello de Jesús. Y por lo tanto, entonces Jesús es un negro. Ok, entonces de acuerdo a ellos, Jesús tiene cabello africano, idéntico, así como esta mujer afroamericana que está aquí. Entonces Jesús es un negro, ¿verdad? Eso es lo que ellos enseñan. Y la pregunta es, ¿cómo le hacen los israelitas hebreos negros para manipular y torcer las palabras de Apocalipsis capítulo 1 versículo 14 para puchar la falsa doctrina que Jesús tiene cabello africano? Es importante saber eso, hermanos, conocer cómo ellos tuercen las palabras y cómo engañan a nuestra gente hispana. Ok, hermanos, de acuerdo a los israelitas hebreos negros, Apocalipsis capítulo 1, versículo 14, está describiendo la textura y el color del cabello de Jesús. Ok, está describiendo las dos cosas, la textura
y el color. Ok, Apocalipsis capítulo 1, versículo 14 dice así: su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. De acuerdo a la falsa doctrina de los israelitas hebreos negros, cabeza está describiendo los cabellos de arriba de la cabeza solamente. Y cabellos está describiendo la barba solamente. Ellos convierten la palabra cabeza en cabellos para que tú pienses que aquí solamente está describiendo los puros cabellos de Jesús y no la cabeza, que incluye la cara, el cual la Biblia la describe blanca. El propósito de hacer eso es para convertir la lana en textura, y así pueden decir que la textura de los cabellos de Jesús es como la textura de la lana de las ovejas. O sea que Jesús tiene cabello lanudo, cabello africano. Ellos no quieren que tú pienses que Jesús tiene una cabeza blanca, porque la cabeza incluye la cara. ¿Me entiendes? Entonces, si Jesús tiene la cabeza blanca, ellos no pueden forzar la textura de la lana en este texto. O si no, Jesús tendría una cara hecha de lana de ovejas. ¿Comprendes? La cabeza y los cabellos son juntamente blancos, de acuerdo al texto. Ok, hermanos, vamos a leerlo otra vez. Apocalipsis 1:14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Entonces ellos dicen que los cabellos de Jesús son blancos. Y donde dice como blanca lana, ellos dicen que allí está describiendo la textura de los cabellos de Jesús. Así te pueden manipular en creer que aquí también está describiendo la textura de los cabellos. Y por lo tanto, la textura de los cabellos de Jesús se parecen a la textura de la lana de las ovejas, así como esta oveja. Entonces, de acuerdo a ellos, Jesús tiene cabello lanudo. ¿Y cuál raza humana tiene cabello lanudo? Ellos dicen que la raza negra. Entonces, por lo tanto, Jesús es un negro, tiene cabello africano. Entonces, para ellos poder lograr esto, hermanos, ellos tienen que manipular y torcer la palabra cabeza. La palabra cabeza ellos la convierten en cabellos. ¿Sí me entiendes? Para poder ellos meter ahí la textura. Ellos quieren que tú pienses de que aquí nomás se está describiendo los puros cabellos de Jesús y no la cabeza. ¿Me entiendes? Entonces ellos también aquí también tuercen y manipulan la palabra ahí blanca lana. Porque cuando lees ahí la palabra blanca lana, ¿qué es lo que está describiendo ahí? Ahí no está describiendo la textura de la lana, está describiendo el color. ¿Ok? Entonces, esa es otra palabra que ellos también tuercen. Tuercen la palabra blanca lana. Están diciendo que eso significa la textura. Y eso no es verdad, hermanos. Ahí está describiendo el color. ¿Ok? El color de la lana. Ok, hermano, entonces esto es lo que están haciendo estos negros, mira. Ahí en Apocalipsis 1:14, donde dice su cabeza, de acuerdo a la doctrina falsa y manipuladora de los israelitas hebreos negros, cabeza significa los pelos de arriba de la cabeza de Jesús. Y de acuerdo a estos negros, cabellos, ahí significa la barba solamente. Entonces, eso es lo que ellos están haciendo, hermanos. Están ahí manipulando las palabras. Ahora, vamos a investigar las palabras. Vamos a estudiar la palabra cabellos.
y vamos a mirar si es verdad lo que están diciendo ellos o es mentira. Y al final nos vamos a dar cuenta que es una mentira, hermanos. Ok, están echando mentiras, están manipulando las palabras. Vamos a mirar qué significa la palabra cabellos en la Biblia. Y luego también vamos a ir al griego. ¿Qué significa esa palabra? Cabellos. Ok, hermanos. Cuando la Biblia describe los pelos de arriba de la cabeza, junto con los pelos del mentón o los pelos de la quijada, les llama cabellos. Ok, cuando los va a describir a los dos juntos, ok. Ezequiel capítulo 5, versículo 1. Y tú, hijo de hombre, tómate un cuchillo agudo, toma una navaja de barbero y hazla pasar sobre tu cabeza y tu barba. Toma después una balanza de pesar y divide los cabellos. Y divide los cabellos. ¿A cuáles cabellos está escribiendo aquí, hermanos? De acuerdo al contexto, está describiendo los pelos de arriba de la cabeza y los pelos del mentón, aquí en la barba. Si te fijas, cuando describe a los dos, les llama cabellos. Ok, hermanos, ahora vamos a demostrar con la Biblia qué palabra utiliza la Biblia para describir solamente los pelos del mentón. Ok, los pelos del mentón de la cara. Y ahí arriba le puse yo, cuando la Biblia solamente describe los pelos del mentón y quijada, le llama barba. Segunda de Samuel capítulo 10, versículo 5. Cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarles, porque ellos estaban en extremo avergonzados. Y el rey mandó que les dijeran, quedaos en Jericó hasta que os vuelva a nacer la barba, y entonces volved. Quedaos en Jericó hasta que os vuelva a nacer la barba. ¿Qué podemos observar, hermanos? ¿Qué entendemos aquí? Porque ahí está utilizando la palabra nacer. Vuelva a nacer la barba, que te va a crecer otra vez, te va a crecer la barba. Entonces aquí no se está refiriendo al mentón, a la piel del mentón o a la piel de la quijada, ¿verdad? Se está refiriendo a los pelos del mentón y de la quijada. Esos son los pelos, porque los pelos son los que vuelven otra vez a crecer, ¿verdad? Cuando te los rasuras, te vuelven otra vez a nacer, te vuelven otra vez a crecer otra vez. Entonces, de acuerdo al contexto, hermanos, se está refiriendo a los pelos del mentón. ¿Y cómo le llama a esos pelos del mentón? Le llama barba. Entonces, de acuerdo al contexto, aquí se está refiriendo a los pelos del mentón. ¿Y cómo le llama? Le llama barba. Ok, hermanos, y también vamos a demostrar que cabellos también puede significar solamente los pelos de arriba de la cabeza. Cantares capítulo 4, versículo 1. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí que tú eres hermosa. Tus ojos entre tus guedejas como de paloma. Tus cabellos como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad. Todos aquí, pues obviamente se está refiriendo a los pelos de arriba, porque aquí está describiendo a una mujer. Las mujeres no tienen barba, hermanos, ¿verdad? Entonces aquí, pues obviamente se está refiriendo solamente a los pelos de arriba de la cabeza, ¿verdad? Cuando dice ahí, tus cabellos como manada de cabras. ¿A cuáles cabellos se está describiendo aquí? Los pelos de arriba.
¿ok? Porque esta es una mujer la que están describiendo aquí, es la mujer sulamita. Entonces, de acuerdo a la Biblia, dependiendo en el contexto, cabellos puede significar los pelos de arriba de la cabeza, junto con los pelos del mentón, o solamente los pelos de arriba de la cabeza. Y barba significa solamente los pelos del mentón. Ahora vamos a mirar qué significa cabellos del Apocalipsis 1.14 en el griego. Ok, hermanos, ya vamos a lo mero bueno. Vamos a revisar las palabras en el lenguaje griego, a su lenguaje original. A muchos de estos grupos, hermanos, de estos israelitas hebreos negros, no les gusta utilizar esto porque les contradice. ¿Sabes por qué no les gusta utilizar estos sitios? No quieren ellos revisar qué significan las palabras en su lenguaje original. ¿Sabes por qué no les gustan estos sitios, algunos de ellos? Para poder ellos interpretar la Biblia a su manera que ellos quieran. ¿Me entiendes? Por eso lo hacen. A algunos no les gusta ver esto de aquí. Así ellos pueden interpretar la Biblia como se les da la gana. Pero nosotros vamos a ser honestos con la Biblia y vamos a ir al lenguaje original. Vamos al griego. blueletterbible.org. Ok. Este es el sitio que vamos a utilizar para eso. blueletterbible.org. Y aquí tenemos Revelaciones capítulo 1 versículo 14. Esto viene de la King James Version, la Biblia del Rey Jacobo. Y aquí tenemos Revelaciones 1:14. His head and his hairs were white like wool. Ahí la palabra hairs significa cabellos. ¿Ok? Su cabeza y sus cabellos. Hairs significa cabellos. Vamos a mirar qué significa hairs o cabellos en el griego. Aquí está, mira. Hairs. G2359. Y así se escribe. Cabellos se escribe así. Y se pronuncia así. Ahí. Aquí. Ahí. Vamos a traducir esto al español. La KJV, o sea, la Biblia del Rey Jacobo, traduce G2359 de Strong de la siguiente manera. Cabello. Ok, entonces ahí está la palabra cabello, ok, de Apocalipsis 1:14. Vamos aquí en ese esquema del uso bíblico. Número 1. El pelo de la cabeza. Número 2. El pelo de los animales. Entonces va a ser la número 1. El pelo de la cabeza. Eso es lo que significa cabellos, hermano. En Apocalipsis 1:14. Cabellos significa el pelo de la cabeza. Entonces, hermanos, estos negros o estos grupos que se llaman los israelitas hebreos negros están diciendo que cabeza en Apocalipsis 1:14 significa los pelos de arriba. ¿Sí te fijas la contradicción? Alguien está echando mentiras aquí. Los negros están diciendo que cabeza en Apocalipsis 1:14 significa los pelos de arriba. Y ellos dicen que cabello significa la pura barba. Pero aquí, de acuerdo al griego, cabello significa el pelo de la cabeza.
Entonces, hermanos, los negros están echando mentiras. Están echando mentiras. Cabeza en Apocalipsis 1:14 no puede significar los pelos, hermanos, de arriba. O si no, hay una contradicción aquí. El pelo de la cabeza. ¿Qué significa eso? Ahí no dice el pelo del mentón. Ahí no dice el pelo de la quijada. Ahí no dice la barba. Ahí dice el pelo de la cabeza. ¿Qué significa eso? Acuérdense, de acuerdo a la Biblia, hermanos, que cabello puede significar los pelos de arriba y también puede significar los pelos del mentón, cuando se están escribiendo los dos juntos. ¿Y cómo le llama la Biblia a los pelos del mentón solamente? Le llama barba, ¿verdad? Cuando se va a describir solamente los puros pelos del mentón, le llama barba. Entonces, ¿qué significa esto, hermanos? Aquí, el pelo de la cabeza. ¿Qué significa cabeza? ¿Cabeza significa mentón? ¿Cabeza significa quijada? Eso está describiendo, hermano, los pelos de arriba. Y posiblemente también puede estar escribiendo los pelos del mentón, si es que Jesús tenía barba. Aunque no hay pruebas de eso. ¿Dónde están las pruebas de que Jesús tenía barba? ¿Dónde están? ¿Dónde están las pruebas que Jesús tenía barba? ¿Dónde? Entonces ahí tienen, hermanos. Aquí cuando dice el pelo de la cabeza, se está refiriendo a los pelos de arriba, ¿ok? Y posiblemente también se puede estar refiriendo a los pelos del mentón, si es que tenía una barba o si es que tiene, ¿verdad? Ok, hermanos, como ahora ya entendemos qué significa la palabra cabellos, de acuerdo al griego, vamos a leerlo otra vez. Su cabeza y sus cabellos eran blancos. ¿Qué significa cabellos? De acuerdo al griego, significa los pelos de la cabeza. La cabeza, hermanos, tiene el cráneo, tiene el cerebro también, arriba. Ok, arriba, eso es parte también de la cabeza. Arriba, donde está el cráneo, donde está el cerebro. Y arriba, hermanos, de la cabeza hay pelos. Arriba de la cabeza hay pelos. Y también acá donde está el mentón, también ahí hay pelos, que es la barba. Entonces, hermanos, ahí donde dice cabeza, ahí no puede estar refiriéndose a los pelos de la cabeza. Eso no tiene sentido. Pero eso es lo que enseñan estos grupos, hermanos. Estos grupos que se llaman los israelitas hebreos negros. ¿Por qué? Porque se trata de manipular el texto, de puchar esta falsa idea que Jesús tiene cabello africano. Están manipulando los textos y están engañando a nuestra gente hispana. A la vez. Se están engañando ellos mismos. Están engañando a su propia gente. A la raza negra. Y a la vez están engañando a la nuestra. A la gente hispana. La parte superior de la cabeza contiene el cerebro y el cráneo. Arriba de la cabeza hay cabellos. La cabeza incluye también el mentón. Acuérdense, hermanos, que en la Biblia, en Ezequiel capítulo 5, versículo 1, cuando están describiendo los pelos de arriba de la cabeza y los pelos del mentón, cuando los está describiendo juntamente a los dos juntos, les llama cabellos. Vamos a leerlo otra vez, Ezequiel 5:1. Y tú, hijo de hombre, tómate un cuchillo agudo, toma una navaja de barbero, y hazla pasar sobre tu cabeza y tu barba. Toma después una balanza de pesar y divide los cabellos. Cuando dice ahí cabellos, ¿a cuáles cabellos está describiendo?
los pelos de arriba de la cabeza y los pelos del mentón, que es la barba. Y cuando la Biblia describe solamente los pelos del mentón o de la quijada, le llama barba. Eso lo podemos leer en 2 de Samuel, capítulo 10, versículo 5. Cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarles, porque ellos estaban en extremo avergonzados. Y el rey mandó que les dijeran: quedaos en Jericó hasta que os vuelva a nacer la barba, y entonces volved. Si cabellos significa la pura barba en Apocalipsis capítulo 1, versículo 14, entonces el texto diría así: su cabeza y su barba era blanca como blanca lana. Ok, observa esto, mira, cómo las mentiras de estos grupos, llamados los israelitas hebreos negros, les contradice su propia doctrina, porque la doctrina de estos grupos es de que los judíos de la Biblia eran de raza negroide, eran de raza negra, incluyendo David y Salomón, que todos los judíos de la Biblia eran puros negros, con cabello africano. Eso es la doctrina de ellos, de estos grupos. Y sus mentiras, hermanos, los está alcanzando y los está descubriendo. Los está exponiendo, hermanos, que están echando mentiras. Y les contradice. Fíjate aquí lo que le puse, mira. De acuerdo a los israelitas hebreos negros, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 14, cabeza significa los pelos de arriba de la cabeza de Jesús. Y cabellos significa solamente la barba. Esa es la doctrina de ellos. Así es como ellos interpretan ahí Apocalipsis 1:14. ¿Para qué? Para convertir a Jesús en un africano. Y mira esto, cómo les contradice sus mentiras. Mira, entonces Salomón, un judío, era un rubio, con cabello amarillo y una barba negra. Vamos a leer Cantares capítulo 5, versículo 10 al 11. Mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000. Su cabeza, o sea, los pelos de arriba, de acuerdo a estos grupos, los pelos de arriba de la cabeza de Salomón, su cabeza como oro finísimo. ¿Qué color es el oro? Amarillo. Sus cabellos, o sea, la pura barba, sus cabellos crespos, negros como el cuervo. Entonces, de acuerdo a la interpretación de estos grupos, de la palabra cabeza en Apocalipsis 1:14 y la palabra cabellos, entonces Salomón tenía cabello amarillo. Ese es el color del pelo de arriba de la cabeza de Salomón, es color amarillo. ¿Por qué está diciendo? Su cabeza, o sea, los pelos de arriba de la cabeza, de acuerdo a estos grupos, su cabeza como oro finísimo. ¿Qué color es el oro, hermanos? Amarillo. Entonces, Salomón es un rubio, una persona de complexión clara, y tiene cabello amarillo. Y la barba es negra. Pero estos grupos dicen que Salomón era un negro. Esa es la doctrina de ellos, que Salomón era un negroide de raza negra. Si te fijas cómo sus mentiras les causa problemas, les contradice. Apocalipsis capítulo 1, versículo 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos. Entonces ya miramos, hermanos, que cabellos significa los pelos de la cabeza, de acuerdo al griego. Entonces, ¿qué significa cabeza? De acuerdo a la Biblia y de acuerdo al griego y los libros o diccionarios. ¿Y qué incluye la cabeza? Entonces, hermanos,
¿Qué parte del cuerpo es la cabeza? Esa es la pregunta. ¿Qué parte del cuerpo es la cabeza y qué incluye la cabeza? Las pruebas están, hermanos, en la Biblia y en el griego y en los libros también. Vamos a revisar eso. Ok, hermanos, la misma Biblia nos va a decir qué parte del cuerpo es la cabeza y qué incluye. Y eso lo vamos a leer en el libro de Marcos, capítulo 6, versículo 24 al 28. Vamos a leerlo al pasito. Dice así el 24. Oh, y acuérdense, hermanos, acuérdense que estos negros están diciendo que la palabra cabeza en Apocalipsis 1:14 significa los pelos de arriba, ¿ok? Los pelos de arriba de la cabeza de Jesús. Acuérdense de eso. Eso es lo que están diciendo ellos, ¿ok? Acuérdense de eso, que los negros están diciendo que cabeza significa los pelos de arriba de la cabeza de Jesús. Vamos a leerlo. Marcos capítulo 6, versículo 24 al 28. Saliendo ella, dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Vamos a pausar aquí. Entonces aquí esta muchacha le está preguntando a su madre, le está diciendo, ¿qué pediré? Y su madre le contesta, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces sabemos aquí, miramos aquí la palabra cabeza. Ahí está la palabra cabeza, la cabeza de Juan el Bautista. Acuérdense que allá en Apocalipsis están escribiendo también la cabeza de Jesús. En Apocalipsis 1:14 están escribiendo también la cabeza de Jesús. Pero aquí están hablando de la cabeza de Juan. Dice el versículo 25. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. Pongan atención aquí en el versículo 28. Este es el mero mero. Aquí te va a decir todo, te lo aclara todo. Mira, el guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha y la muchacha la dio a su madre. Ok, ¿qué es lo que observamos aquí? Es importante observar los detalles. Ok, entonces esta mujer, la que se llama Herodias, ese es el nombre de la mamá de la muchacha. Esta mujer le está pidiendo a su hija la cabeza de Juan el Bautista. Y luego la hija va y le dice a Herodes, al rey Herodes, le dice, quiero que ahora mismo me dé en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y pues Herodes se puso triste, pero lo tuvo que hacer por causa del juramento, ¿verdad? Entonces el rey Herodes mandó al guarda a decapitar a Juan el Bautista para poderle entregar la cabeza de Juan en un plato a la mamá de esta muchacha. Entonces tuvieron que decapitar a Juan. Tuvieron que decapitar a Juan el Bautista. Ok, para poderle entregar la cabeza de Juan en un plato a la madre de esta muchacha. Tuvieron que decapitarlo, de acuerdo al versículo 28. Ahí dice, el guarda fue, le decapitó en la cárcel. Le decapitó en la cárcel. Y trajo su cabeza en un plato y se la dio a la muchacha. Y luego la muchacha se la dio a su mamá. Entonces la pregunta es, hermanos. La pregunta es,
¿Qué iba allí en el plato? ¿Qué iba en el plato? De acuerdo a la Biblia, iba la cabeza de Juan el Bautista. Segunda pregunta. Cuando se decapita a una persona, ¿en dónde se le corta? ¿Se le cortan las greñas? ¿Se le corta los pelos de arriba de la cabeza? ¿O se le corta el cuello? Para decapitar a una persona se le corta el cuello. Entonces, para poderle entregar la cabeza de Juan el Bautista en un plato a la mamá, tuvieron que decapitar a Juan. Entonces decapitaron a Juan, le cortaron aquí el cuello, agarraron la cabeza y la pusieron en un plato. Pregunta, ¿qué iba allí en el plato? ¿Iban las puras greñas de Juan? ¿Los puros cabellos de Juan iban ahí? Le entregaron los puros cabellos de Juan. Y le dijeron, tenga señora, aquí. Aquí están los cabellos de Juan en un plato. Eso es lo que está aquí describiendo. Eso es lo que sucedió. Le entregaron los puros pelos de Juan en un plato. Porque de acuerdo a estos grupos, hermanos, de acuerdo a los israelitas hebreos negros, ellos están diciendo que cabeza en Apocalipsis 1:14 significa los pelos de arriba. Y aquí está diciendo que le entregaron la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Entonces le entregaron los puros pelos, ¿verdad? Le entregaron los puros pelos de Juan en un plato. No, ¿verdad? ¿Verdad que no? No, le entregaron toda la cabeza, hermanos, toda la cabeza. ¿Ok? Entonces la pregunta es, otra pregunta. ¿Qué iba ahí en el plato, hermanos? ¿Qué iba ahí? ¿Qué podemos nosotros imaginarnos? Ok, lo que yo me imagino es de que allí iba la cara de Juan. Allí iban las orejas, iba la frente, iba los ojos, iba la nariz, iba también la boca ahí, el mentón y toda la cara y también los cabellos de arriba y la barba también si es que tenía, ¿verdad? Iba toda la cara también de Juan iba en ese plato. Marcos capítulo 6, versículo 24 a 28 te dice exactamente qué significa cabeza y qué incluye. ¿Ok? La cabeza, hermanos, es del cuello para arriba y la cabeza incluye también la cara, incluye el rostro, incluye las orejas, incluye la nariz, boca, ojos, nariz, todo. ¿Ok? Y también los cabellos de arriba. Eso es lo que significa cabeza en Apocalipsis 1:14. Y aquí tenemos una pintura muy bonita de este pasaje bíblico, hermanos, de Marcos, cuando decapitaron a Juan el Bautista. Aquí miramos a la mamá de la muchacha y la cabeza de Juan el Bautista, aquí. Una pintura muy bonita, mira. Entonces, ahí ven, aquí está la madre y su hija. Y la madre tiene aquí la cabeza de Juan el Bautista. Entonces, esta es la cabeza de Juan el Bautista. ¿Qué es lo que observamos aquí, hermanos? La cara de Juan. Entonces, la cabeza incluye también la cara. Ok, incluye la frente, los ojos, la nariz y la boca. Ok, y toda la cara. Las orejas también.
Ok, hermanos, ahora vamos a mirar qué significa cabeza en el griego. Esto viene de este sitio que se llama blueletterbible.org. Y aquí tenemos Revelaciones capítulo 1, versículo 14. Aquí está. His head and his hairs. Ahí la palabra head significa cabeza. Vamos a mirar qué significa head o cabeza en griego. Head, aquí está. Ahí está, head, cabeza. G2776. Kefale, algo así. Le hacemos clic ahí el número. Entonces, cabeza o head se escribe así en griego. Kefale. Se pronuncia Kefale. Vamos para acá. ¿Qué significa cabeza? De acuerdo al griego, en Apocalipsis 1:14. Vamos a traducir esto al español para que lo puedan leer. Entonces aquí está. Aquí dice la KJV traduce G2776 de Strong de la siguiente manera: cabeza. KJV, hermanos, ahí significa la Biblia del Rey Jacobo, la King James Version. Vamos aquí en ese esquema del uso bíblico. Número 1. La cabeza, tanto de hombres como a menudo de animales. Dado que la pérdida de la cabeza destruye la vida, esta palabra se usa en las frases relacionadas con la pena capital y extrema. Número 2. Metafisis, algo supremo, jefe, prominente. Letra A, de personas, amo, señor, de un marido en relación a su mujer. B, de Cristo, señor del marido y de la iglesia. C, de las cosas, la piedra angular. Entonces no va a ser la número 2, ni la A, ni la B, ni la C. Va a ser la número 1. Vamos a leer la número 1 otra vez. La cabeza, tanto de hombres como a menudo de animales. Dado que la pérdida de la cabeza destruye la vida. ¿Qué dice ahí? Dado que la pérdida de la cabeza destruye la vida. ¿Cómo? Los negros están diciendo que cabeza significa los cabellos de arriba. ¿Ok? Los negros están diciendo que cabeza significa los pelos de arriba de la cabeza de Jesús. Entonces, cuando pierdes el pelo, hermanos, cuando se te cae el pelo o pierdes el pelo, ¿eso te hace que te mueras, hermano? ¿Verdad que no? Si se te cae el pelo o pierdes el pelo, eso no causa tu muerte, hermanos. Eso no destruye la vida. Entonces, ¿a qué se está refiriendo aquí? Aquí dice, dado que la pérdida de la cabeza destruye la vida. ¿Qué no lo acabamos de leer eso, hermanos, en el Marcos? Eso lo acabamos de leer en Marcos, capítulo 6, versículo 24-28, cuando decapitan a Juan el Bautista. ¿Ok? Juan el Bautista perdió la cabeza y le destruyó la vida, ¿verdad? Dado que la pérdida de la cabeza destruye la vida. Esta palabra se usa en las frases relacionadas con la pena capital y extrema. ¿A qué se está refiriendo eso, hermanos? A la decapitación, hermanos, porque en los años antiguos decapitaban a la gente como pena de muerte. Así los castigaban. ¿Ok? Les cortaban la cabeza. Todos aquí, hermanos, en contexto, cuando lo lees con mucho cuidado, aquí se está refiriendo a la decapitación, hermanos.
dado que la pérdida de la cabeza destruye la vida. Ahí no se está refiriendo a los pelos, hermano. Ahí no se está refiriendo a los pelos. Está refiriendo cuando le cortan el cuello a la persona, lo decapitan, pierde la vida. Todos de acuerdo al griego. La cabeza, hermanos, es del cuello para arriba. Incluye también el rostro, la cara, obviamente. ¿Verdad? Esto es de acuerdo al griego. Entonces, pues, hermanos, ¿a quiénes vamos a creer? ¿Le vamos a creer a estos negros, a estos grupos llamados los israelitas hebreos negros? ¿O le vamos a creer a las definiciones aquí al griego? Hermano, es obvio, hermanos, que estos negros están echando mentiras y están engañando a nuestra gente. Les están echando mentiras. Estamos hablando de miles y miles de hispanos que están creyendo este engaño. Ok, vamos a leerlo otra vez. Apocalipsis capítulo 1, versículo 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos. Entonces, de acuerdo al griego, hermanos, esto es lo que significa cabeza. Cabeza G2776. Uso bíblico. Uso bíblico. Número 1. La cabeza, tanto de hombres como a menudo de animales, dado que la pérdida de la cabeza destruye la vida. Esta palabra se usa en las frases relacionadas con la pena capital y extrema. ¿A qué se está refiriendo ahí, hermanos? A la decapitación. De acuerdo a los israelitas hebreos negros, cabeza en Apocalipsis capítulo 1, versículo 14, significa los cabellos de arriba de la cabeza de Jesús. Pregunta: hermanos, cuando uno pierde los cabellos de la cabeza y se hace calvo, ¿eso destruye la vida? ¿O causa la muerte? No, hermanos. Entonces cabeza en Apocalipsis 1:14 no significa los cabellos de arriba de la cabeza de Jesús. Estos grupos, hermanos, estos grupos de negros están echando mentiras. ¿Para qué lo hacen? Como les digo, su intención ellos de manipular las palabras y torcer es para puchar esta falsa idea de que Jesús es un negro que tiene cabello africano. Ok, vamos ahora a las definiciones de cara en los diccionarios regulares en la internet. Este sitio se llama definición.d. Definición.d. Y aquí dice definición de cara. Definición de cara. ¿Ok? Ok. Vamos a leer aquí. Estas letras que están aquí. Dice... ahí así más o menos. Así. Ok, dice ahí. El concepto de cara se utiliza con referencia a la parte delantera de la cabeza de un ser humano y de ciertos animales. La cara, por lo tanto, se extiende desde el mentón hasta la frente. Aquí, hermanos, está diciendo que la cara se utiliza con referencia a la parte delantera de la cabeza. O sea que la cara es la parte delantera de la cabeza. ¿Te ves ahí? ¿Te ves ahí lo que dice? La cara es la parte delantera de la cabeza. Entonces la cara, hermanos, es parte de la cabeza. Y aquí nos dan un ejemplo de este jovencito que está aquí. Lo que es la cara. Entonces la cara, hermanos, es la parte delantera de la cabeza.
Esa es la cara. Y la cara es parte de la cabeza. ¿Ok? Ahí dice, mira. El concepto de cara se utiliza con referencia a la parte delantera de la cabeza de un ser humano. Ahora vamos a mirar otro libro. Aquí dice Curso Elemental de Pedagogía por D. Joaquín de Avendaño y de Mariano Carderera. 10ª edición, publicado en 1888. Entonces este es el nombre del libro. El libro se llama Curso Elemental de Pedagogía. Que vamos a mirar aquí. Esta es la página 43. Sí, ¿verdad? Deja chequeo. Sí, es la página 43. Página 43. Y aquí van a hablar sobre, dice ahí, de la estructura del cuerpo y de las funciones vitales. De la estructura del cuerpo y de las funciones vitales. Y vamos a ir para acá. Página número 52 de este libro. Mira lo que dice aquí, mira. La cabeza se compone de dos partes. Una anterior, que es la cara, y otra posterior, que es el cráneo. Entonces la cabeza está compuesta de dos partes, la cara y el cráneo. Entonces la cara es parte de la cabeza. ¿Qué? Ya miran ahí. Ok, hermanos, vamos a leerlo otra vez. Apocalipsis capítulo 1, versículo 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Entonces, hermanos, ya sabemos qué significa cabeza. Y la cabeza incluye la cara. También ya sabemos qué significa cabellos. Los cabellos son los pelos de arriba de la cabeza y posiblemente la barba, si es que Jesús tenía una. Aunque no hay pruebas de eso, ¿verdad? No hay pruebas de que Jesús tenía una barba. Entonces, hermanos, la cabeza, que incluye la cara de Jesús, es blanca. Y también los cabellos. ¿Qué tan blanca es? Como blanca lana. La blanca lana no está describiendo la textura. Ahora ya que sabemos qué significa cabeza. O si no, la cara de Jesús estaría hecha de lana de ovejas. Y eso no tiene sentido. ¿Sí me entiendes? Porque si estuviera describiendo la textura, entonces, ¿acaso la cara de Jesús es pura lana? ¿Eso es lo que miró Juan? Juan miró a Jesús con una cara llena de pura lana de ovejas. No. Ahí está describiendo el color de la cabeza, no la textura. Entonces, porque aquí está escribiendo a las dos cosas, está escribiendo la cabeza y los cabellos, ok, los dos.
La cabeza y los cabellos son blancos. Y luego te dice qué tan blanco era la cabeza y los cabellos. Eran como blanca lana. Los dos, la cabeza y los cabellos, era como blanca lana. No está describiendo la textura, hermanos. Blanca lana no está describiendo la textura. Ahí está describiendo el color de la lana. Y lo vamos a probar con la Biblia. Blanca lana describe el color blanco de la lana y no la textura. Y para eso, hermanos, vamos a ir a Isaías capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Pongan atención aquí, mira. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces aquí, hermano, está hablando de los pecados y no está hablando de cabellos, ¿ok? Aquí no está hablando de cabellos. Isaías 1:18 está hablando de pecados. Entonces están diciendo que si los pecados fueren rojos como el carmesí, dice que vendrán a ser como blanca lana. Ahí miramos ahí la palabra blanca lana que menciona Apocalipsis 1:14. Entonces te voy a preguntar a ti. Aquí, hermanos, los pecados se van a convertir en cabello africano, en cabello lanudo. Porque estos grupos, hermanos, los israelitas hebreos negros tuercen la palabra blanca lana en Apocalipsis 1:14. Ellos están diciendo que ahí se refiere a la textura de la lana. Ok, ellos están diciendo que blanca lana está describiendo la textura de la lana. Ok, entonces vamos a Isaías 1:18, vamos a leerlo otra vez. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados, ahí no dice vuestros cabellos, ahí dice vuestros pecados. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ahí miramos la misma palabra, blanca lana. ¿Qué es lo que está aquí diciendo, hermanos? Está diciendo que los pecados van a ser limpios, van a ser emblanquecidos, se van a hacer blancos. Blanca lana. Está describiendo el color de la lana. ¿Qué color es la lana aquí, hermanos? Cuando dice blanca lana, ¿qué color es la lana aquí? Blanca. Entonces los pecados se van a hacer blancos. Al menos que tú quieras creer que que los pecados se van a hacer en cabello africano. Así como esta mujer que está aquí. Los cabellos se van a hacer así, lanudos, en cabello africano, o se van a hacer blancos. Se van a hacer blancos. Entonces, este mismo ejemplo, hermanos, se puede aplicar en Apocalipsis 1:14. Blanca lana está describiendo el color. ¿Qué color es la lana aquí? Cuando dice blanca lana, ¿qué color es? Blanca. Ok, hermanos, entonces Apocalipsis 1:14 no está describiendo la textura del cabello. Ok, porque ¿qué color es la blanca lana? Es blanca, ¿verdad? Entonces está diciendo, hermanos, que el cabello es blanco. Ok, te está diciendo, su cabeza y sus cabellos eran blancos. ¿Qué tan blancos eran? Como la blanca lana. Ok, como nieve. Ok, hermanos, y la última pregunta va a ser, ¿por qué Jesús tiene la cabeza blanca? Y acuérdense que la cabeza incluye la cara. Entonces, la cara de Jesús es blanca. Ahí está escribiendo una cara blanca. Ok, Apocalipsis 1:14. Y la respuesta, hermanos, para esa pregunta la vamos a encontrar en Apocalipsis capítulo 1,
versículo 16. 2 versículos después. Esta es parte también de la descripción de Jesús, el versículo 16. Ok, es el Apocalipsis 1, 14, 15 y 16. Pero el versículo 16 te describe el rostro, la cara de Jesús. Y este versículo, hermanos, es un versículo que estos negros, llamados los israelitas hebreos negros, omiten. Este no te lo leen. Cuando andan en las calles, allá gritando, no, y andan, te describen a Jesús, no te leen este versículo de aquí, porque les contradice. Y ahorita vas a mirar por qué, mira. Entonces la respuesta a esta pregunta, hermanos, está aquí en el versículo 16. Vamos a leerlo. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Ahí está. La palabra rostro, hermanos, significa cara. Entonces la cara de Jesús era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Qué es el sol, hermanos? ¿Cómo me puedes tú describir el sol? ¿Qué es? El sol es una luz, ¿verdad? El sol es una luz. Y ahí cuando dice cuando resplandece en su fuerza, se está refiriendo al sol del mediodía y no el sol de la mañana o de la madrugada cuando apenas va saliendo. No, el sol del mediodía es cuando está bien fuerte, hermano, la luz. Entonces cuando tú miras para arriba, por ahí como a las 12, la 1, volteas para arriba y te le quedas viendo al sol. ¿Qué color es el sol? El sol del mediodía. ¿Qué color es la luz? Es una luz muy blanca, hermanos, que no te puede hasta cegar la vista por un rato si te le quedas viendo. Es muy fuerte la luz, ¿verdad? A eso está refiriendo, hermanos. Por eso dice ahí en Apocalipsis 1:14, dice su cabeza. Su cabeza era blanca lana, como nieve. ¿Por qué? Porque el sol del mediodía es blanco como blanca lana, como nieve. Ok, el color de la luz del sol del mediodía. Entonces, versículo 16, ahí te explica por qué. Aquí no está describiendo, hermanos, a un europeo. No vayan a malinterpretar lo que estoy diciendo. Aquí no está describiendo a un europeo. No está describiendo a un albino. Y menos a un negro. Con estas descripciones de aquí. ¿Entiendes? Entonces cuando Juan miró a Jesús y le miró la cara, él no miró la cara de un negro, de un africano. Él miró la cara de una luz. Miró como así como una luz muy fuerte, muy blanca. Eso es lo que él miró. Y te lo puso ahí. Pero estos grupos, hermanos, de israelitas hebreos negros, cuando andan en las calles, puchan una imagen de un Jesús negro, hermanos. Puchan la cara de Jesús como si fuera la cara de un afroamericano. Cuando vas y investigas la doctrina de ellos, y los buscas en YouTube, en el internet, en Google, ahí vas a mirar sus imágenes falsas de un Jesús afroamericano. ¿Y cómo lo pintan, hermanos? Lo pintan como un negro, la cara. Tiene la cara de un negro, de un afroamericano, con la complexión negra y cabello africano. Y el fenotipo también, la nariz, todo, ¿verdad? La nariz chata, como la raza negra. Eso no es lo que miró Juan. Juan no miró la cara de un afroamericano. O si no, te la habría haber puesto ahí. Te la habría puesto ahí, pero no. ¿Ok? Él miró como una luz muy fuerte, como el sol, cuando resplandece en su fuerza, bien fuerte la luz, que te puede hasta cegar la vista. Eso no es la cara de un negro, hermanos. Pero estos grupos lo están forzando, lo quieren forzar ahí. Éxodo capítulo 20, versículo 3 al 5.
No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Qué es lo que dice aquí Dios? Dice que no honrarás a esas falsas imágenes de ese Jesús negro que están puchando estos grupos llamados los israelitas hebreos negros. No honres esas imágenes falsas.